¿Cómo explicar que una sola ciudad haya sobrevivido al paso de tantos imperios, conquistadores y religiones, sin desaparecer jamás? Cholula no solo resistió el tiempo, lo engañó, se disfrazó de montaña, se escondió bajo sus propios templos y esperó a que el olvido se cansara de buscarla. Imagina un lugar donde cada capa de tierra es una época distinta, donde bajo una iglesia colonial duerme una pirámide tan inmensa que podría tragarse a la del Sol de Teotihuacán, donde los mexicas acudían a rendir tributo, los toltecas a aprender y los españoles a matar, porque aquí, en 1519, se desató una de las matanzas más sangrientas de la conquista. Pero ni eso bastó para borrar la fe que emanaba de sus piedras. Cholula fue más que una ciudad. Fue una universidad del espíritu, un centro de sabiduría donde se estudiaban los astros, los dioses y el destino. Se decía que aquí nació el culto a Quetzalcóatl, el dios que prometió regresar, y tal vez por eso los antiguos la consideraban invencible. Hoy, bajo la superficie, la gran pirámide sigue viva. Sus túneles respiran historia, sus muros guardan cantos que los siglos no pudieron silenciar. Cholula no se derrumbó, se transformó. Se transformó, y quien camina sobre ella, sin saberlo, pisa sobre los sueños intactos de un pueblo que se negó a morir. Mucho antes de que Cholula fuera ciudad, ya era territorio, una tierra de lluvia suave y maíz temprano, donde el vapor de los manantiales se enredaba con los campos recién sembrados. Allí, en la llanura custodiada por volcanes, caminaban los primeros hombres. No tenían nombre escrito, ni ciudades, ni templos, solo manos que moldeaban barro y tiempo suficiente para esperar la cosecha. Los arqueólogos dicen que aquí hubo vida desde hace más de 3.0 años, que entre los surcos de tierra aún quedan rastros de canales de riego, fragmentos de cerámica y hogares hundidos bajo siglos de historia. Mientras los olmecas tallaban sus colosos en la selva del Golfo, este valle comenzaba también a despertar. Crecían maíz, frijol, calabaza y nacía algo más, el lenguaje del símbolo. Figuras marcadas en vasijas, formas que no decían palabras, pero sí intenciones. Algunas recuerdan a los olmecas, otras parecen propias porque Cholula no imitaba, asimilaba, transformaba. ¿Quiénes fueron los primeros cholultecas? Nadie lo sabe con certeza. Unos creen que fueron papaliques, habitantes antiguos de lengua otomán, otros que llegaron después, los quicolancas desde la costa del Golfo, trayendo consigo otra lengua, otros dioses. Hay quienes piensan que no fue ni uno ni otro, sino todos, que desde el principio, Cholula fue un cruce de caminos, una tierra de mezcla. Ni siquiera su nombre es suyo. Cholula viene del náhuatl Choyoyan, lugar de huida o agua que fluye. Pero ese nombre llegó tarde. Para los antiguos, este lugar tal vez no tenía un nombre, o tal vez lo tenía, pero era sagrado y no debía pronunciarse. Lo cierto es que aquí, en este suelo oscuro y fértil, se sembró algo más que alimento. Se sembró continuidad, porque este valle anónimo y fértil iba a dar origen a la ciudad más antigua que aún tiene vida en toda América, y su historia apenas comenzaba. Hoy parece solo una colina cubierta de pasto verde, tranquila, como dormida. Pero bajo esa piel de tierra yace una de las construcciones más monumentales del mundo antiguo. La llamaban Tlachihualtépetl, cerro hecho a mano, no por metáfora, sino por verdad, porque manos humanas levantaron esta montaña no una vez, sino muchas. Cada generación la amplió, la recubrió, la volvió a consagrar, como si el templo no fuera un edificio, sino una conversación que no podía terminarse. Su forma actual es el resultado de siglos de transformación, capas superpuestas, rituales repetidos, templos que se construían sobre templos. En su momento fue visible, imponente, sagrada. Nada de esto estuvo hecho para quedar oculto. Solo con el paso del tiempo, la tierra, la lluvia y el abandono la fueron cubriendo hasta que pareció un cerro más entre tantos. A su alrededor creció la ciudad, pero no una ciudad cualquiera. Chaos Rituals, plazas alineadas con las estrellas, altares marcando el paso del sol, canales que no solo regaban, sino que también guiaban. Todo en Cholula parecía responder a un orden más alto,
como si cada muro supiera en qué día nacería el sol de nuevo. Y en el centro, la pirámide no solo como estructura, sino como corazón. El punto donde el cielo descendía y la tierra ascendía. El lugar donde se ofrecía, se pedía, se escuchaba. Allí nacían los calendarios. Allí temblaba el mundo. No todos venían a quedarse. Muchos solo llegaban desde Teotihuacán, desde Monte Albán, desde las costas del Totonacapan. Hablaban en lenguas distintas, traían ofrendas, preguntas, a veces respuestas, porque Cholula era un punto de reunión, una ciudad viva, sí, pero también un santuario, un espacio abierto, donde lo comercial y lo sagrado se encontraban, y por eso algunos decían que no era una ciudad, era un altar habitado. Aquí cada dios tenía su altar, cada pueblo su templo, cada visitante una ofrenda. Las voces eran muchas, pero la devoción era una, porque Cholula no era solo una ciudad, era un espejo de todo lo sagrado, un lugar donde los mitos de diferentes pueblos podían convivir sin guerra, donde los calendarios se alineaban aunque las lenguas no se entendieran, donde el fuego de un dios no apagaba al del otro. Por eso algunos decían que aquí vivían todos los dioses, y aunque no haya códices que lo digan con certeza, la memoria aún susurra entre sus muros. Cholula, la ciudad de los 1000 dioses. Cholula no creció en aislamiento, fue un cruce de caminos, un punto de encuentro entre civilizaciones, lenguas, estilos y creencias. Una ciudad abierta donde lo propio y lo ajeno no se excluían, sino que se entretejían. Durante siglos fue tocada por muchas influencias, pero sin perder su esencia. En sus murales y cerámicas aparecen rasgos que recuerdan a Teotihuacán, a Monte Albán, a los pueblos del Golfo e incluso del sureste. No porque fuera una copia, sino porque era un espejo. Desde tiempos tempranos, comerciantes, peregrinos y emisarios llegaban a Cholula llevando conchas de la obsidiana negra, cacao, plumas, cerámicas e idea. Sus mercados reunían jade del sur, mantas del altiplano, vasijas de barro fino y noticias de tierras lejanas. A cambio, se llevaban símbolos, ritos, arquitectura y cosmovisión. El culto a Quetzalcóatl, por ejemplo, no solo encontró eco en Cholula, encontró hogar aquí. Su figura no era apenas la de un dios más, sino el centro de una espiritualidad compleja, abierta y en constante evolución. Algunas fuentes lo mencionan como una deidad central desde los primeros tiempos. Otras sugieren que fue en esta ciudad donde su imagen fue elevada, reinterpretada, quizá incluso renacida, moldeada por siglos de intercambio entre culturas distintas. En Cholula, Quetzalcóatl no era solo venerado, era entendido, reimaginado, invocado por lenguas diferentes, pero con una misma intención sagrada. Lo cierto es que entre los siglos VII y X, mientras otras ciudades caían o se replegaban, Cholula seguía creciendo, absorbiendo lo que llegaba, reimbrando, inventándolo. Algunas escuelas religiosas aquí instaladas tenían tanto prestigio que se decía que sacerdotes de otras regiones venían a formarse entre sus patios. No era el tamaño lo que impresionaba, sino su energía, su capacidad de reunir sin imponer, de dialogar sin dominar. Por eso algunos cronistas la compararon más con un santuario pan-mesoamericano que con una capital imperial. Cholula no conquistaba con armas, conquistaba con símbolos. Para los antiguos cholultecas, el mundo no era un lugar, era un tejido, un entramado de fuerzas visibles e invisibles, donde todo, desde el movimiento de los astros hasta la caída de una flor, tenía significado. La religión en Cholula no era un conjunto de normas, era una forma de estar en el mundo. Los templos eran libros abiertos, los rituales, un idioma que hablaba con los dioses, el humo, el canto, la danza, el maíz, todo era sagrado si se ofrecía con intención. En el corazón de esa espiritualidad estaba Quetzalcóatl, pero no como una figura única, sino como una presencia múltiple. Serpiente, viento, aliento, conocimiento. En Cholula no se le adoraba por miedo ni por mandato. Se le convocaba, se le honraba como quien busca una verdad, no una recompensa. La pirámide misma, Tlaquijoltopol, era mucho más que un edificio. Era
el Axis Mundi, el eje del universo, el punto de conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. Desde su cima, los sacerdotes no solo observaban el firmamento, lo leían, predecían eclipses, marcaban calendarios, guiaban los ciclos agrícolas y festivos. Pero no era un poder cerrado. Cholula era también escuela. Escuela de ritos, de lenguas, de símbolos. Algunas, las crónicas, hablan de sabios que viajaban desde otras regiones para aprender aquí, en sus patios sagrados, como quien acude a un centro de sabiduría. Cada barrio tenía su altar, cada estación su celebración. En las veintenas se ofrecían flores, copal y cantos a los dioses tutelares. Durante las danzas del maíz, los pasos mismos eran plegaria. Cada visitante encontraba un lugar para ofrendar. Lo religioso y lo cotidiano no se separaban. Eran la misma respiración, y en esa respiración vibraba el alma de Mesoamérica. No todo en Cholula fue armonía. Su historia también fue atravesada por el conflicto, por el cambio, por la necesidad de adaptarse a los ciclos de poder que se alzaban y caían en el corazón de Mesoamérica. En algún momento del período posclásico temprano, nuevos pueblos comenzaron a llegar al valle. Los relatos más antiguos hablan de los Xicalanca, provenientes de la costa del Golfo, que habrían establecido un dominio militar y cultural sobre la región. Otros mencionan a los toltecas o a una fusión de ambos. Las fuentes no siempre coinciden, pero lo que es claro es que Cholula cambió, y con el cambio se reconfiguró su identidad. Algunas estructuras antiguas fueron transformadas, otras destruidas y vueltas a levantar. La ciudad no resistía los embates con murallas o ejércitos permanentes, sino con algo más: la capacidad de absorber y resignificar lo que venía de fuera. Un invasor no era solo enemigo, también era posibilidad de aprendizaje, de adaptación. Y así, mientras otras ciudades desaparecían, Cholula renacía. La región entera estaba en movimiento, pueblos migraban, alianzas se quebraban, ciudades caían muy cerca. Huaxtzingo se alzaba como potencia emergente con la que Cholula compartía rutas, templos y tensiones. A veces eran aliados, a veces rivales rituales. Pero Cholula no buscaba imponerse en ese caos. Se ofrecía como espacio común, como refugio ritual en medio del conflicto. Mientras unos luchaban por la tierra, ella ofrecía el altar, a veces con otros rostros, otras lenguas, pero con la misma fuerza sagrada que la había sostenido desde sus orígenes. A partir del siglo X su esplendor volvió a crecer, no como capital de un imperio, sino como centro estratégico entre regiones. Controlaba rutas comerciales, establecía alianzas y mantenía su reputación como ciudad santa. Había líderes, sí, pero su poder parecía surgir del consenso religioso más que de la fuerza. Algunas fuentes mencionan un gobierno compartido entre linajes sacerdotales y élites locales. No se impone un rey, se coordina una voluntad, y en eso también era distinta. Cholula resistía sin conquistar, fluía sin desaparecer. Era una vez más un cruce de caminos, y en cada etapa de renacimiento añadía otra capa sobre su pirámide, como si la ciudad, igual que su templo, nunca se destruyera del todo. Solo se reconfiguraba. Cuando los mexicas comenzaron a expandirse por el altiplano, ya sabían de Cholula. No era solo un nombre en los mapas. Era un lugar que imponía respeto, no por su ejército, sino por su aura. A diferencia de muchas otras ciudades, Cholula no fue tomada por la fuerza. Fue rodeada de alianzas. Los mexicas establecieron relaciones comerciales, vínculos religiosos, intercambios simbólicos. La ciudad sagrada no era un blanco militar, era un punto de equilibrio que valía más como aliado que como adversario. Cholula mantuvo su autonomía, pero con una diplomacia cuidadosa. Permitía embajadores mexicas, compartía rituales, incluso adoptaba ciertos elementos del culto oficial. Pero su esencia no se entregaba del todo. Había algo en su núcleo que resistía a ser absorbido, y aunque en Tenochtitlan dominaba Huitzilopochtli, el dios de la guerra, en Cholula seguía brillando Quetzalcóatl. No había enfrentamiento directo, pero sí una tensión sutil. La ciudad del símbolo frente a la ciudad del poder. Se dice que muchos mexicas peregrinaban a Cholula, no por obediencia, sino por devoción.
porque incluso entre los más poderosos había quienes reconocían que en esta ciudad se respiraba algo más antiguo, más profundo, algo que no podía ser conquistado. En esa relación ambigua de respeto, influencia y vigilancia mutua se tejió el último gran capítulo de Cholula antes de la tormenta, porque cuando los dioses dejaron de hablar, llegaron los hombres con espadas. Ocurrió en octubre de 1519 y aún hoy, más de 500 años después, sigue siendo una herida abierta en la historia de México. La matanza de Cholula no fue una simple batalla, fue un acto repentino, brutal, envuelto en sospechas, versiones encontradas y silencios incómodos en un lugar donde se rendía culto a Quetzalcóatl, el dios del diálogo y la sabiduría. La sangre corrió como si los dioses hubieran sido desterrados de un solo golpe. Cortés y sus tropas, acompañados por miles de aliados tlaxcaltecas, fueron recibidos con ceremonia en Cholula. Según las fuentes españolas, los cholultecas planeaban una emboscada, que estaban coludidos con los mexicas, que les tendieron una trampa bajo apariencia de paz y que al descubrirlo, Cortés decidió actuar primero. La versión indígena es distinta. En los relatos recogidos por cronistas como Bernardino de Sahagún, se describe que los españoles, presionados por sus aliados tlaxcaltecas, buscaron castigar preventivamente a la ciudad, que no hubo traición sino desconfianza y que la matanza fue un mensaje de terror, no de justicia. Más de 6.0 personas fueron asesinadas en pocas hombres, mujeres, incluso niños. Ardieron templos, se profanaron altares. El suelo sagrado de Cholula se cubrió de fuego y gritos, y donde antes se elevaban plegarias, quedó el silencio. Algunos dicen que fue una estrategia necesaria, otros que fue un crimen sin justificación, pero nadie niega su impacto. A partir de ese día, el mundo mesoamericano supo que los recién llegados no venían solo a negociar. La matanza de Cholula no destruyó a la ciudad por completo, pero sí quebró algo, una confianza ancestral, un equilibrio tejido durante siglos, y en ese quiebre comenzó el fin de una era. Después del fuego quedó la tierra. Cholula no desapareció con la conquista. Herida, sí, transfigurada también, pero no muerta. La ciudad, como su pirámide, parecía tener una voluntad más profunda que la de persistir. Sobre el templo antiguo, los españoles levantaron una iglesia, y desde entonces, la gran pirámide quedó oculta bajo el disfraz de un cerro. Para muchos, eso simboliza la derrota, pero para otros, es todo lo contrario, una prueba de que la raíz sigue viva aunque cubierta, porque bajo la tierra, la ciudad no dejó de respirar. Los túneles siguen allí, los altares también, y cada vez que la lluvia humedece el suelo, parece que los dioses antiguos susurran desde abajo. Las fiestas no desaparecieron, solo cambiaron de forma. Las ofrendas siguieron llegando, cambiaron los nombres, pero no la intención. Y quienes caminan hoy por sus calles aún lo hacen sobre siglos de historia encendida. Cholula es una ciudad viva, moderna, sí, pero también profundamente ritual. En sus barrios se celebran danzas, se levantan arcos florales, se encienden fuegos como antes. Cada año, durante la Semana Santa, los barrios compiten en fervor y color, y en el carnaval, los jujius danzan con máscaras ancestrales que no han olvidado su origen. Las campanas de la iglesia suenan, pero también lo hacen los tambores. Es un espejo de lo que mezcla resistencia, continuidad, un lugar donde los dioses no se fueron, solo cambiaron de máscara. Cholula no fue la más grande ni la más poderosa, pero fue quizá la más persistente. Desde tiempos antiguos hasta hoy, la ciudad nunca dejó de ser habitada. Cada civilización que pasó por ella dejó una capa, y cada capa contó una historia distinta. Fue escuela, altar, refugio, escenario de traición, y aún así sigue en pie. Hoy los turistas caminan sobre su pirámide sin saberlo. Las iglesias se levantan sobre templos, los mercados sobre antiguos barrios, pero bajo cada paso late la memoria, porque en Cholula el pasado no está enterrado, solo espera, y quien escucha con atención
todavía puede oírlo respirar. ¿Te imaginas caminar por Cholula sabiendo que bajo tus pies hay una ciudad entera dormida? Que cada calle que recorres es apenas la piel de algo mucho más antiguo. Dicen que si te quedas en silencio, puedes oír el eco de los tambores bajo la tierra, o sentir como el aire cambia cuando las campanas repiten lo que antes eran cánticos a los dioses. Cholula no solo sobrevivió, aprendió a disfrazarse, a esconder su alma bajo capas de piedra y fe, esperando que alguien la escuche otra vez. Y ahora que tú sabes lo que realmente hay debajo, ¿no te dan ganas de volver a mirarla con otros ojos? De pensar que quizá, en cada túnel sellado, en cada altar olvidado, algo sigue vivo. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú crees que los antiguos dioses siguen ahí, observando desde abajo? ¿O crees que todo quedó sepultado para siempre? Porque en Cholula, nada está completamente muerto. Solo está esperando a despertar.